Hola chicos, soy Javier de freetennis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el saque plano para nivel principiante o para gente que tiene vicios y no saca bien, en el cual le enseñaremos a sacar desde cero. Siempre lo que hacemos es hacerlo progresivo, de menos a más, y haremos algunos ejercicios para que mi alumno vaya aprendiendo correctamente cómo tiene que hacer el saque. Bueno, la primera cosa que suelo explicar es la posición de los pies. Para ello nos va a ayudar la señorita Alessandra. Ay. Empezaremos desde aquí a media pista, por eso estamos aquí. Para el alumno es mucho más fácil, o para quien quiere aprender a sacar es más fácil si está más cerca de la red, porque así ve la red más cercana, entonces no digamos que no se estrese tanto, no quiere pegar tan fuerte. Después de los pies, lo que explicaremos es cómo coger la empuñadura, y por último ya será pues usando una pelota, pues sacaremos, ya iremos a los siguientes pasos con pelota y raqueta. Entonces, para la posición de los pies, lo que siempre hago es usar unos puntos de colores, porque así le coloco en el suelo cómo colocarse los pies, y entonces es más fácil para el que quiera aprender pues ya coger esa posición. Ahora voy primero yo a explicarle cómo se tiene que colocar, lo haré yo, es importante que siempre me vea hacerlo a mí, y luego la pondremos a ella que se coloque en la posición correcta. Siempre lo que explico es la posición de los hombros, que señale al cuadro del saque que vamos a sacar, y la posición de los pies me va a dar esa posición. Siempre empezamos explicando que para un diestro hablamos de una persona que juega con la mano derecha. En el lado derecho más o menos se tiene que poner a un paso de la distancia del medio, y en el lado izquierdo a 2. ¿Por qué? Por una simple razón, que cuando saca, como el golpe va de derecha a izquierda, ya tiene esa tendencia, pues siempre es mejor en el lado de la derecha no separarse mucho, sino siempre sacará muy cruzado y le costará sacar a la T, y en el lado de la izquierda pues lo contrario, la tendencia será a sacar más a la T, con lo cual lo separamos más para que pueda sacar abierto, o al revés del contrario en caso que sea diestro. Entonces, la primera posición, empezaremos por el lado derecho, así tienen una base. Siempre les digo que el pie izquierdo esté señalando al palo de la red. Para eso ponemos el pie pisando el medio del sticker hacia el palo de la red, y el otro lo pondremos detrás, horizontal como la línea, y más o menos los cordones a la altura del talón. Y con esta posición, si nosotros queremos comprobarlo, ponemos la raqueta o cualquier palo o lo que nos sirva, en este caso mejor la raqueta ya que la tenemos, relajando los hombros, y vemos que el tapón o el grip está señalando al cuadro que vamos a sacar. Y en el otro lado es parecido, empezaríamos haciendo lo mismo, pie izquierdo señalando al palo de la red, el de atrás lo pondríamos igual, pero tenemos que separar un poquito el pie más atrás, por eso el sticker está un poco más retrasado, o sea que en vez de el cordón esté a la altura del talón, esté más bien la punta del derecho. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros estamos señalando al mismo cuadro de antes, y ahora viene la variación. El pie delante lo tendremos que cerrar un poquito, y el de atrás lo tenemos que abrir un poco más. Entonces, con este giro conseguimos que la raqueta esté apuntando al cuadro que sacaremos. Con esto, si Alessandra se relaja, podría estar con una raqueta, se pondría y comprobaríamos que está señalando bien al otro lado. Con esto empezamos ya con una buena posición de pies. Luego lo que le haría es que lanzara alguna pelota, simplemente para que se vaya adaptando a lo que es la distancia y la posición de los pies. Ella haría lanzamientos con la mano derecha y simplemente lanza la pelota en dirección al cuadro, para que ella vaya viendo que la bola le va hacia el cuadro de la izquierda, que es donde tenemos que sacar. Lanzas hacia el cuadro, bien. Haríamos 4, 5, 8 lanzamientos como máximo, hasta que ella vaya viendo que está consiguiendo tirar la bola a ese lado. Primer paso conseguido, buena posición de pies. Seguiríamos con los stickers, pero luego cuando ya nos vayamos yendo hacia atrás ya no habrán los stickers, porque ella ya empezará a conocer la posición de los pies y se irá sintiendo más cómoda. Ahora lo segundo. Segundo paso, lanzamiento de la pelota.
importantísimo. Antes de coger la raqueta hay que saber lanzar la pelota. Entonces, la manera de coger la pelota, a mí me gusta, como en todo lo que se hace en el tenis, estar relajado. O sea, hay que coger la pelota, pero que vaya un poquito suelta. Simplemente la apoyamos, pero sin apretarla. Apoyada más o menos en las últimas falanges de los dedos. De aquí, el dedo gordo aguantando la pelota, pero sin apretarla. Estiraríamos bien el brazo para que no haya movimientos extras. Simplemente bloqueo el codo y empezaríamos preparando delante de los ojos e intentaríamos dibujar una línea de bajada con una línea de subida e intentar tirar la bola lo más recta posible a una buena altura. En la altura yo le ayudaré, le iré diciendo para que ya sepa cuál es la altura correcta, le iré diciendo si está bien, si tiene que lanzar más alto, un poco más bajo, etcétera. Pero más o menos, si cogemos la raqueta, cógela, y estiramos el final y estiramos el brazo, tenemos que decirle que ella tiene que impactar aquí, con lo cual hay que dejar que la bola suba y baje un poco, con lo cual ella, si mira la raqueta, pues más o menos tiene que lanzársela pues 1 metro por encima de donde llega la raqueta. Colocaremos aquí, no usaremos raqueta aún, tiene que estar relajada y solo pensando en la pelota y el lanzamiento. Delante de los ojos, bajará y subirá y lanzará la bola, intentando que la pelota le caiga lo más próxima a su mano izquierda sin que tenga que moverla. Bajará, hará varias pruebas y cuando consiga que la bola vaya recta y le caiga, empezaremos ya a probar con la raqueta. Sin miedo, lanzando la pelota. Bajo, de delante, bajo hasta... Tendría que bajar hasta la rodilla, casi hasta la pierna y subo. Bien. Se ha estado tirando varias veces la bola, bien, alguna un poco torcida, pero es normal. Cuando uno empieza a lanzarse la pelota cuesta un poquito. Hay gente que se le da mejor y hay gente que se le da peor. Pero el feedback siempre que sea positivo. Si se te tuerce un poquito no pasa nada. Siempre el cuerpo puede absorber un poquito lo que es una variable que la bola se vaya un poquito. Pero en general muy bien, las ha lanzado muy bien. Ahora pasaríamos a coger la raqueta ya. Teníamos que explicarle cómo tiene que coger la raqueta antes de golpearla. ¿Cuál es la posición buena que usamos siempre? La que nos da más versatilidad, la continental. Pondríamos la mano aquí, cogiendo la raqueta, la izquierda por debajo, y entonces bajaríamos la mano hasta el final del grip. Esta sería la posición de martillo. Este es el típico error de casi todo el mundo. No cogen la empuñadura de martillo. ¿Qué pasa? Que entonces no podrán sacar cortado, no podrán sacar liftado. ¿Y qué pasará? Que luego tienen que volver a cambiar, con lo cual siempre es mejor empezar con la empuñadura de martillo. Además, esta empuñadura hace que tengamos más relajados el hombro, el codo, la muñeca, porque la mayoría de gente, déjame Alessandra, cuando coge la empuñadura de drive, ¿qué les pasa? Que van con el codo delante, ya están variando la colocación y la ejecución del saque, con lo cual si tengo la de martillo, yo el brazo lo tengo relajado atrás y puedo moverlo todo lo que él da, con lo cual es importante siempre, y a mí me gusta personalmente, enseñarla de martillo desde el principio, sea un niño, sea un adulto, da igual. ¿Vale? Cogemos la raqueta, muy bien, perfecto, y ahora cogeremos una pelota. Para simplificar las cosas, ¿qué haremos? Le diremos que ponga la raqueta pegada a la cabeza. ¿Por qué? Porque hay otro error común, que ya rompemos la muñeca. Yo le llamo, por decirle de alguna manera, a la camarera, como si llevara una bandeja, llevara un café o cualquier otra cosa. Les hago que pongan la raqueta justo en la cabeza, que estén aquí como si estuvieran durmiendo o viendo la televisión, y entonces al lanzar la pelota lo que hacen es simplemente girar los hombros y un poquito el cuerpo y lanzar el brazo hacia adelante. Entonces, con muy poca movilidad de muñecas, simplemente cuando ella girara así, después de haber lanzado la pelota, simplemente ir hacia la pelota en el punto más alto y golpeará hacia adelante. De momento no le complicaremos mucho
mucho más el saque, simplemente que pueda hacer este ejercicio. Luego da igual si la muñeca la trabaja bien o no, porque tenemos un ejercicio especial para ella para que sepa qué movimiento tiene que hacer. Abajo, muy bien. Haremos un par más de bolas, la raqueta, cuidado, fijaos lo que le está pasando. Se ha cambiado la empuñadura y rompe la muñeca. De lo que se trata es que vaya cada 1 o 2 saques, tiene que mirar que la empuñadura esté bien y sobre todo lo de aquí, la muñeca mantenerla recta, pero esto luego lo haremos con el ejercicio. Importante que vaya reconociendo que la raqueta la sacamos de la cabeza, giro hombros y solo lanzo el brazo. Ya empieza a dominar Alessandra el lanzamiento de la pelota y el no mover la raqueta de aquí. Se va familiarizando con la empuñadura, intentando no mover mucho la muñeca, pero para esto vamos a usar este palo. En este palo lo que vamos a trabajar va a hacer 3 series de 10 repeticiones. Le pondremos simplemente el codo delante. Le diré que coja el palo como si cogiera la raqueta, como un martillo o la Continental. Entonces lo que tiene que hacer es poner el palo hacia atrás, con el codo aquí delante, y intentando mantener la muñeca recta. Que no haga la camarera que hemos comentado antes, que intente tener la muñeca recta. A partir de ahí lanzará el palo hacia arriba y luego haremos este movimiento. Es una media pronación. Normalmente en el saque se prona del todo, hay un movimiento pronado al 100%, pero de momento, para ir facilitándole la adaptación, hacemos media pronación para que se acostumbre a trabajar bien la muñeca. Con lo cual estaremos pendientes de la muñeca, que la tenga recta, que lance el golpe hacia arriba, y arriba simplemente que deje el brazo arriba y haga media pronación. Pronación entera sería esto. Le diremos que simplemente haga este gesto y que el palo esté mirando un poquito hacia el suelo, que relaje la mano para que pueda hacerlo. Lanzo arriba y prono media pronación. Muy bien, una. Lanzo hacia arriba y relajo un poquito la mano. Eso es. Una vez ha hecho las 3 series de 10, poco a poco, entre serie y serie, que descanse 10-15 segundos para no cargar el brazo, pasamos a hacerlo con la raqueta. Pondríamos la raqueta hacia atrás, mantener con mucho atención a no romper la muñeca o hacer la camarera, y ejecutamos el mismo golpe. Lanzamos hacia arriba, media pronación y raqueta la colocamos así, mirando hacia el suelo. Y de momento plana. Pronación completa sería así, pero de momento media pronación, para que se acostumbre a trabajar la muñeca. Y le volvemos a hacer lo mismo, 3 series de 10. Lanzo. Muy bien. Vemos que le cuesta doblar un poquito la muñeca al final. ¿Por qué? Porque va un poquito tensa. Para eso, lo de coger la raqueta de abajo y este dedo, separarlo un poquito más. Que tenga un poco más de separación para mayor movilidad de muñeca. Entonces, con el dedo un poquito más separado, iremos aquí y relajamos los dedos un poquito para que pueda girar mejor, o pueda realizar el efecto látigo que se hace en el saque. Muy bien, repite ahí, relaja la mano y los dedos. Lanzo, relaja la mano, eso es. Lanzo arriba, perfecto. Sacaremos con pelota y realizaremos lo mismo. Seguimos en media pista porque es más facilito. Recto y bajo y subo por la misma línea y dejando el brazo arriba. Preparamos, ponemos aquí, revisando que la muñeca se quede recta durante todo el movimiento, que vaya recta, 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 y al final golpe. Vemos que vuelve a cerrar un poquito el dedo, se vuelve a tensar la mano. Tiene que tener un poco más relajada los dedos y la mano. Vemos, es lo que suele pasar. Todo jugador trabaja solo brazo, es lo que a uno le sale de dentro. Pero tienen que cambiar ese registro que es mental. Simplemente recordar que la muñeca es lo que va a acelerar. Muñeca, antebrazo es la que hace que pueda hacer un látigo. Con lo cual intentaremos que cuando haga el movimiento, que lo haga mucho más lento, mucho más flojo, para que ella pueda controlar que cuando golpee arriba, el brazo se quede arriba y solo trabaje muñeca. Ahora lo ha hecho bien, muy bien.
girando un poco más la muñeca. Una de las cosas que va muy bien cuando acabe el golpe, que siempre se quede parada. Tú para, dejemos como estaba ella, ya estaba aquí. Entonces yo que le digo, corrígetelo. ¿Cómo tiene que corregir? Subiendo el brazo y girando la muñeca. Y así cada vez. Que golpee y pare al final. Que lo ha hecho mal, no pasa nada. Pero que corrija y haga lo correcto. Y a base de autocorrección, ella misma lo va a ir haciendo mucho mejor. Siempre para al final cuando acabes. Golpeo. Un poquito más girada la muñeca hacia el suelo. Ahí, relajando. Recordamos lo del dedo. Lo sigue cerrando y crea tensión. Tiene que relajar los dedos. Estos cerrados y el de arriba un poco más separado. Muy bien, está perfecto. Este saque ha estado perfecto. ¿Por qué lo está haciendo mejor? 1, porque pega flojo. Y 2, por la autocorrección. Ella va parando, está bien, está mal, corrijo, lo hago, vuelvo a sacar. Y así repetidamente hasta que poco a poco nos vamos acostumbrando a este golpe. Después de ya dominar un poquito desde media pista, pues posición del cuerpo, lanzamiento, ejecución, pasaríamos a ir al fondo de pista y sin los stickers. Ya la posición de los pies ya la he hecho bien. Hemos trabajado un lado, pero de los dos lados es lo mismo. Ya ha trabajado los dos lados y ya conoce cuál es la posición y reconoce con la posición de hombros cuál es la correcta. Como ahora ya hay más pista y hay más distancia, aunque el alumno no lo piense o la persona que va a sacar no lo piense, pero inconscientemente ve que la pista está más lejos. Entonces pueden haber variaciones que le puede hacer sacar mal. Con lo cual, una de ellas es el lanzamiento de la pelota. A mí me encanta mucho e insisto en que empiecen juntando los pies. Junta los pies. Ella está en buena posición de pies. Un paso a la derecha. Sepárate un pasito. Más a la derecha. Nos pondremos al lado de la línea. Importante siempre estar cerca de la línea sin pisarla. Ponte un poquito más cerca. ¿Vale? La posición es la correcta, la que hemos trabajado antes. Entonces, ¿qué les digo yo? Junta los pies, simplemente acerca el derecho al izquierdo, ¿vale? Y tienen que sacar así, nada más. ¿Por qué? Por el tema del lanzamiento. Así lo que me da es que tengo menos estabilidad, con lo cual, si lanzo la pelota y me la lanzo mal, notaré que como el cuerpo se me mueve para darle, quiere decir que está mal. No tienen que sacar. Si ven que se mueve un poco, no sacan, la dejan botar y la vuelven a coger. Lo importante no es hacer cientos y cientos de saques mal hechos, sino hacerlos bien, sean 10, sean 15, da igual, lo importante es hacerlos bien. Importante el tema de la empuñadura, posición de la raqueta, seguiremos sacando desde atrás, colócala atrás y volveremos a hacer lo mismo. Lo importante es no llegar al otro cuadro, meterla, no, simplemente que haga lo mismo. Colocamos el codo y seguimos haciendo el mismo proceso. Venga. Y lanzo, muy bien. Tenemos mucho cuidado, la posición de la muñeca, que la mantenga firme, recta, neutra, ni abierta ni cerrada, neutra, ¿vale? Ella ahora ha tenido que ponerse de puntas, quiere decir, eso ya le ha dado una información que se la ha tirado torcida. No tiene que golpear esa bola. Si ves que te va mal, no saques, la dejas botar, junta los pies. Muy bien, lanzo. Muy bien. Hay que ir recordando la autocorrección. Cuando acabo el golpe, quedarme quieto y ver que he hecho bien o que he hecho mal y corregirlo. Recuerda quedarte quieta y no muevas. Golpeo, casi perfecto, pero el brazo más arriba y muy bien la muñeca hacia abajo. Aquí muy bien la posición de mano. Vemos que ahora tiene el dedo más separado, le está dando mayor soltura en la muñeca. Muy bien. Perfecto, muy bien. Perfecto, fijaos que bien está moviendo ya la muñeca. Empezamos que no podía moverla, rompía y ahora empieza a ir con más soltura. Cuando ya está dominando esto, el siguiente paso, ¿cuál era? Volver a hacerlo un poco más desde atrás, cogiendo la raqueta, poniéndola en la cabeza y ahora lanzo y ya hago un golpe más largo. Aún no hacemos todo el golpe completo, pero ahora es un poquito más largo. Lanzo y autocorrección
brazo más alto. Aún no le dejamos que acabe el golpe del todo, porque si no se acostumbra a tirar muy de brazo y no mover la muñeca. Perfecto. Importante decirle cuándo tiene que hacer la pronación o la semipronación, justo antes de tocar la pelota. Si lo hace tarde, le pegará con un poco de efecto, aunque no lo controla. Si lo hace muy pronto, no aprovecha el giro con el impacto de la bola, entonces la bola le saldrá más lenta. Hasta aquí es lo que suelo intentar enseñar o practicar con quien quiere mejorar su saque. Yo no haría más. Hasta aquí, ya con esto ya puede jugar un partido porque se coloca bien. Simplemente golpearía, impactaría bien la bola, le correría un poquito la bola, que es suficiente a estos niveles y al principio cuando estás cambiando el saque, para tener sensaciones y control. Próximamente empezaremos ya otros vídeos con un poco ya con la progresión y ya siendo un poquito más complicado, que ya habría que mover más, entrarían a moverse los pies, haríamos swings más largos o el swing completo, pero de momento para empezar a mejorar el saque, tener sensaciones y ya poder jugar partido es suficiente. Ya trabajar brazo y muñeca. Bueno, hasta aquí. Acabamos aquí, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis, o si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, enviarnos un mensaje. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.